Entonces vamos a empezar calculando el volumen. Si se dan cuenta, tienen masa, tienen presión, temperatura, es aire. ¿Qué se les ocurre hacer? Hola. Usar la fórmula del gas ideal, ¿no? Usar la fórmula del gas ideal. ¿Sí? Ahí vamos a suponer que el aire tiene comportamiento como un gas ideal, ¿no? Por lo tanto, vamos a tener que presión por volumen es igual al número de moles por la RU entre la T. ¿Sí? En este caso, ¿cómo voy a modificar esta ecuación en función de los datos que tenga, de tal manera que me queda presión por volumen? Recuerden que esto es masa. Cuando yo ponga la masa molar, RU entre la masa molar, vamos a tener la R por la temperatura. Por lo tanto, vamos a ver que el volumen para nuestra situación sería la masa por la constante del aire por la temperatura 1 entre la presión 1. ¿Sale? Al volumen no le pongo ni 1 ni 2 porque es rígido, ¿no? Por lo tanto, vamos a calcular el volumen de la siguiente forma, ¿no? Aquí vamos a tener 10 libras masa. 10 libras masa. Para sacar la R del aire, nos vamos a ir a la tabla A1-E, ¿no? Porque estamos en el sistema inglés. ¿Alguien me apoya con esa R, por favor? .3704. Es 0.3704. ¿Qué unidades tiene? CIA. A ver. CIA por pie cúbico entre libra masa por R. No sé si lo leí bien. Ranking. ¿Sale? Ahí está, ¿no? En este caso, recuerden que son temperaturas en escala termodinámica. ¿Cuánto es? A 65 hay que sumarle 460. ¿Cuánto es? $525. Ranking y gracias. Y aquí tendríamos la presión que es de 30 a 100. ¿Sale? Entonces hacemos el análisis de unidades y vamos a ver que libra masa sobre libra masa, CIA sobre CIA, ranking sobre ranking y nos va a quedar pie cúbico. Y va a dar igual a 64.82. 64.82. Sí. Gracias. ¿Y cuánto era la respuesta? Ese sí traía respuesta, ¿no? ¿Cuánto era? 64.8. Entonces lo vamos a dejar nada más hasta la décima, ¿no? 64.8 pie cúbico. ¿Sale? Entonces ahí estaría el primer inciso. Profe, ¿de dónde salió el 525 ranking? Al 65 le sumas 460. Lo vimos en la unidad 1, escalas de temperatura. Ok. ¿Ya quedó? ¿Alguna duda de eso? No, ninguna. Sí, entonces ahora vamos a hacer el balance de energía. Recuerden que para calcular Q,
lo vamos a tener de balance de energía. Ahí dice que el aire se calienta, entonces es un calor de entrada, ¿no? Entonces es Q y es rígido, no hay volumen, entonces simplemente Q va a ser igual a ¿quién? A delta U, ¿sale? Por lo tanto, aquí váyanse a su tabla. Quiero que analicemos la tabla A17E. En la tabla A17E dice propiedades del aire como gas ideal. ¿Ya están en esa tabla? A17E. Ya. ¿Sale? Si se dan cuenta, la primera columna es la temperatura y por ahí anda la energía interna y la entalpía. Entonces, ¿qué significa eso? Cuando yo tengo un gas ideal, la energía interna y la entalpía son funciones exclusivamente de la temperatura, ¿sí? Entonces, yo necesito la temperatura siempre que esté trabajando. Permítame un poquito. Siempre tengo que tener la temperatura para obtener la energía interna y la entalpía. Para un gas ideal, la energía interna y la entalpía son función exclusiva de la temperatura. ¿Sale? Entonces de ahí vamos a tener las energías internas. Esas energías internas, ¿en qué unidades están? Chicos, Kilojoules sobre kilogramo. BTU sobre... a 17, chicos. BTU sobre libra masa. BTU sobre libra masa. Entonces, así como le decíamos en el anterior, recuerden que nos da las letras minúsculas, entonces sería la masa por la U2 menos la U1. ¿Sale? ¿Sí? Sí. Entonces, en la tabla A17E, ¿sale? Vamos a obtener la U1 a, ustedes tienen 65, esa tabla, la primera columna la tiene en ranking, ¿no? Sí, en ranking. Entonces tendríamos que sería a 525 ranking, ¿sale? Entonces, ¿cuánto es la U, la energía interna a 525 ranking? ¿Sí está ese valor o van a tener que interpolar? No, está 520 y 537. Entonces hay que interpolar y me dicen cuánto es el valor de favor. $89.47. Gracias. 89.47 BTU por libra masa. ¿Alguien tiene un valor distinto? No. ¿No? Entonces ese es. Entonces aquí vamos a ver que no tenemos la temperatura 2, ¿verdad? Necesitan la temperatura 2 para leer U2. Entonces aquí lo que se hace es que utilizamos una de las ecuaciones de la siguiente forma, ¿no? Por ejemplo, presión 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 sobre temperatura 2 cuando es un sistema cerrado y es a volumen constante. ¿Esta ecuación la vimos o no?
Sí, sí la vimos. Ok, gracias. Entonces aquí temperatura 2, vamos a despejar, entonces este va para acá y este para acá. Entonces sería igual a temperatura 1 y aquí sería por presión 2 sobre presión 1, ¿no? Al final de cuentas, como la presión se duplica, esto lo que es acá, pues es doble, ¿no? La presión 2 es 2 veces la presión 1, entonces no hay necesidad de sustituir porque esto vale 2, porque es el doble, ¿no? Ahí te dicen que aumenta al doble. Entonces esto sería 2 veces el valor de 525 ranking, y entonces serían 1050 ranking, ¿no? Entonces, en esa misma tabla, la U2 sería a 1050 ranking. ¿Está ese valor o están interpolando de casualidad? Interpolando. Interpolando, profe. Ok, gracias. Que me dan el valor, por favor. $181.47 me da a mí, profe. ¿Cuánto? ¿181? .47. A ver, alguien más, si tiene algún dato distinto. Me sale igual. Ok, gracias. Entonces ya tenemos Q, va a ser igual, la masa era 10, entonces son 10 libra masa por la diferencia, ¿no? Que sería 181.47 menos 89.47, ¿no? Entonces BTU sobre libra masa, ¿no? Entonces BTU libra masa sobre libra masa nos da la unidad y ya nos va a quedar simplemente en BTU, ¿no? Y va a ser igual a 920. ¿cuánto? 920 920. Sí, cerrado. Y ese es el resultado que traía, ¿no? BTU. ¿Sí? Entonces, ahí concluiríamos usando las tablas. ¿Alguna duda de eso? No, profe. Ahora lo voy a hacer utilizando otras propiedades. Entonces, ¿ya le puedo cambiar? El inciso B, ¿sale? Existen lo que le llaman el calor específico. El calor específico, por ejemplo, es la cantidad de energía que se necesita suministrar a un objeto, a un material, ¿sí? Para que aumente 1 grado Celsius. Nosotros lo vamos a abreviar con la letra C. C significa calor específico. ¿Sí? Existen dos calores específicos. El primero de ellos es el calor específico a volumen constante, por eso aparece como el subíndice V, calor específico a volumen constante.
Matemáticamente lo que representa el calor específico o volumen constante es la derivada de la energía interna con respecto a la temperatura manteniendo el volumen fijo, ¿sí? Y las unidades son kilojoules sobre kilogramo por Kelvin, ¿sale? Entonces, es la cantidad de energía que se necesita para que 1 kilogramo de una sustancia aumente 1 grado Celsius. Algo que tenemos que tener cuidado aquí es que, por ejemplo, van a haber situaciones en que me van a dar un valor y yo me lo voy a topar como kilojoule sobre kilogramo grados Celsius. No hay que espantarse ni realizarse ninguna conversión. ¿Por qué? Porque este Kelvin es, recuerden, estas unidades es energía interna, es kilojoules por kilogramo. Este Kelvin viene de esta diferencia. Y recuerden que en diferencia, 1 grado Celsius es lo mismo que 1 Kelvin. Yo no tengo que hacer ninguna conversión. Se me dicen 4.18 kilojoules sobre kilogramo Kelvin, es lo mismo que 4.18 kilojoules sobre kilogramo grados Celsius, ¿sale? Y el otro es lo que le llamamos el calor específico a presión constante, que matemáticamente se representa la derivada parcial de la entalpía con respecto a la temperatura manteniendo la presión fija, ¿sí? Igual son las mismas unidades. Entonces, ¿qué es lo que me permite hacer cada uno de esto? Lo siguiente. Hagan de cuenta que voy a cambiar, este es el delta U y este es el delta T, el delta va a pasar multiplicando. Entonces, en forma infinitesimal, el delta U va a ser igual a ¿quién? Al CB por el delta T. ¿Sí? Siempre y cuando el CB sea independiente de la temperatura. ¿Qué significa? Que sea un valor, no una función que dependa de T. Y esto me permite hacer que el delta H va a ser igual al CP delta T. ¿Qué significa esto? Que cuando yo no tengo una tabla donde yo pueda tener las energías internas, es más fácil tener una tabla en donde vengan los calores específicos a una tabla de ciertos gases en el cual no tenga la U ni la H. Entonces, solo ahí nosotros podemos hacer el cambio. Este cambio se ve como reditúa digamos, en el análisis, ¿sí? Cuando utilizo calores específicos, digamos que es un análisis, ¿cómo se le dice? Aproximado, ¿sale? Y cuando utilizamos, por ejemplo, las propiedades que leemos directamente de una tabla como la energía interna y la entalpía, pues es un análisis exacto. Váyanse, por ejemplo, para este problema, váyanse y analicen la tabla A2, inciso E. ¿Ya están en la tabla inciso E? Todavía A2E, la primerita, porque esa tabla de la A2E, así como la tabla A2, tienen 3 tablas. Ya. ¿Sale? ¿Qué temperatura marca ahí? ¿80 grados, digo, sí, 80 grados Fahrenheit. Arriba, ¿no? Donde dice calores específicos de gas ideal de valores comunes a 80 grados Fahrenheit. Gracias. Entonces ahí es a ese valor, ¿sale? Yo leería el valor, en este caso del aire, es a temperatura, digamos, ambiente. La siguiente hoja, por favor. La tabla A2E, inciso B. Esa tabla está por bloques. Cada bloque es una sustancia distinta. ¿Ya lo vieron? Sí, también tiene temperaturas, ¿no? Ahí. Tiene temperaturas, ¿sale? Pero esa tabla tiene diferentes temperaturas, digamos 300, 400, 500. Esa tabla yo la voy a utilizar cuando haga el cambio, ¿sale? Pero, ¿qué temperatura utilizo ahí? La temperatura promedio, T1 más T2 sobre 2. ¿Sale? T1 más T2 sobre 2.
Ahí es cuando voy a utilizar esa tabla. Y la que sigue es la misma tabla 2C. Ven que ahí viene el CP como una función que dice A más BT más CT al cuadrado más DT al cubo. ¿Cómo dijo, profe? La tabla que Sí. sigue. Ahí hasta arriba dice una Hay fórmula. una formulita. ¿Sale? Entonces, ¿qué significa? Ahí nos están dando el CP en función de la temperatura. ¿Qué significa? Que cuando yo pase este para acá, introduzco el CP e integro cada una de esas partes. Entonces, es más laborioso. Entonces, yo lo voy a hacer ahorita, este ejercicio por esta, porque tenemos delta U, ¿eh? Por eso voy a hacer el cambio. ¿Qué significa? Lo siguiente. El mismo problema del B, pero ahora Q, recuerden que teníamos M por U2 menos U1, ¿sale? Esto va a ser igual a ¿quién? A M, esto es delta U, lo cambio por esto. CB, ¿por quién? Sigan la nomenclatura, en este caso sería T2 y TU, ¿sale? Y vamos a ver, Q sería igual a ¿quién? Masa, ahí, 10 libra masa. ¿Cuánto es el CB del aire de la tabla A2A? A2EA, perdón. Primero vamos a usar esa tabla. $0.171. 0.171. Sí, el CB. Sí, el CB, 171. Sí. Ok, entonces es BTU sobre libra masa ranking, ¿no? Por, aquí era 1050, ¿no? 1050 menos 525, ¿no? Ranking. Entonces libra masa sobre libra masa, ranking sobre ranking. ¿Y cuánto nos daría así? No se recuerden, esto es utilizando la tabla A2, inciso A. Profe, ¿pero qué son esas 80 centígrados? ¿No dice Fahrenheit? Sí, hay, en la tabla dice Perdón, que sí. está Fahrenheit. Vamos usando las tablas en inglés. No, sí, por eso, pero que no vamos a utilizar nuestra temperatura. O sea, es como... La ¿cómo lo explico? temperatura que está, 1050 y 525. No entiendo su pregunta. O sea, CB está a 80 Fahrenheit, ¿no? O sea, eso no importa al momento de hacer el cambio de valores. O sea, Por eso les estoy diciendo, primero lo vamos a hacer con la tabla 12 y ahorita vamos a ir con la tabla A2, inciso B. Ah, ya está. Profe, Para me dio 897.75 BTU. 897 punto, ¿qué? 75. Gracias. 75. BTU. ¿Sí? No hay tanta variación, ¿o sí? ¿Cuánto era? 920, ahora se vino hasta 897, ¿no? ¿Sale? Ahora voy a hacer la tabla A2, inciso B. Vuelvo a poner Q, va a ser igual, es 10 libra masa por... Ahora se van a ir a la tabla A2, inciso B. Ustedes tienen 1050 más 525 entre 2. Van a tener una temperatura promedio. En la columna donde está el aire, a esa temperatura promedio, van a buscarla, van a obtener el CB, ¿sí? Recuerden, temperatura promedio va a ser 1050 más 525 entre 2. En el cuadrante del aire, a ese valor de la temperatura obtienen su CB. ¿Se entendió? 1312.5. Ese es el CB. 1300. Es como dijo, 1050 más 525 entre 2, ¿no? Sí. Es que la tabla está en grados Fahrenheit, creo.
Se tiene que regresar a Fahrenheit, ¿no? Así es. O utilicen Fahrenheit. ¿Cuánto era aquí? Este era 60, ¿qué? Estaba en 65. 65, ¿no? 65 y este era El doble, 130. ¿seguro? No seguro. Era el doble, pero cuando son temperaturas en escalas termodinámicas, porque la presión era el doble, pero cuando yo quiera calcular temperaturas de la escala de 2 puntos, no va a ser el doble. Tengo que restarle a los 1050 los 460. Ahorita ya me da 327. Ah, 327 es Fahrenheit. A esos 327 Fahrenheit hay que calcular el CB en el cuadrante del aire. ¿Se están interpolando de casualidad? ¿0.175? Dice José Luis aquí. ¿Alguien más? David dice 0. Bueno, creo que José Luis redondeó, ¿no? Bueno, redondeó, pues sí, voy a agarrar hasta 0.1746. $0.1746. 0.1746. Aquí es BTU, libra masa, ranking. Aquí es 1050 menos 525 ranking, ¿no? ¿Cuánto daría ahí de favor? A ver, 916.65 BTU.
916.75, ¿ah? 65. 65. 65, ajá. Gracias. Entonces vean la diferencia. Ese de 916.65 pues está más cercano al ¿qué? A los 920 que nos había dado. Entonces ahí estamos viendo cómo cuando yo agarro la tabla 2, cuando agarro el calor específico a la temperatura que están en esa tabla, la A2, A, pues sí hay una variación considerable, ¿no? Pero en cambio, cuando yo ya empiezo a ver el CB como función de la temperatura, entonces como que restrinjo más al tomarlo a la temperatura promedio y se acerca de 916. Entonces, ¿cuándo voy a usar una y la otra? Pues va a depender de si yo no tengo una tabla donde pueda leer la energía interna y la entalpía, no me queda más opción que utilizar el calor específico, ya sea a volumen constante o a presión constante. Va a depender de lo que yo tenga, si tengo el delta U o el delta H. Si yo tengo una temperatura, si nada más temperatura, esa me obliga a utilizar la tabla, la del inciso A, aunque esa temperatura no sea la que me diga esa tabla. Pero si yo tengo las dos temperaturas del proceso, entonces yo utilizo la del inciso B y el calor específico que voy a leer va a ser a la temperatura promedio. ¿Sí? En el último extremo, si yo no tengo igual en esa tabla 2B, ven que nada más ¿cuántos gases hay ahí? 6. ¿Cuántos hay? 6, 4. En la B hay 6. Hay 6. ¿Está el argón de casualidad? No. Ya ven, ahí por ejemplo, si yo tengo que esté ese argón, ¿hay una tabla del argón donde está la energía interna? No, ¿verdad? Entonces ahí me obliga forzosamente a utilizar el CB a la temperatura que tiene el inciso A de esa tabla. Entonces van a haber situaciones que nos arrojan a eso. Pero lo que yo quería que vieran es que hay opciones de cómo calcular las energías internas y las entalpías utilizando los calores específicos, ¿sale? Entonces, pero como vieron, pues hay un error marcado si utilizamos el CB, ¿no? A temperatura de 80 grados Fahrenheit, ¿no? A medida que Profe, las pero temperaturas se hacen más mucho ese margen de grandes, el error, ¿no? error es más considerable. ¿Mande? Es mucho la diferencia al margen de error del Del de arriba, primero. ¿no? Sí. Entonces es que a medida que vas aumentando la temperatura, por ejemplo, cuando le restan los 460 son como casi 600, ¿no? 600 Fahrenheit y ustedes están leyendo 80, entonces eso es lo marcado, pues. A, a medida que vas subiendo esos valores de las temperaturas, entonces ya se hace más marcado el error. ¿Alguna duda de estos dos, de lo último? No, profe. ¿Sale? No, profe. Bueno, entonces ahí les encargo para mañana que hagan su resumito de esas tablas de los dispositivos. Van a encontrar tobera, difusor, turbina, bomba, intercambiador de calor, válvula de estrangulamiento, cámara de mezclado. Ya había dicho difusor. Ahí está. Entonces hagan una tablita ahí para que vean cómo se representan esquemáticamente cada uno de esos dispositivos y cuál es su función. Una turbina va a ser un dispositivo productor de trabajo. Un compresor va a ser un dispositivo consumidor de trabajo.
Un intercambiador de calor es un dispositivo en el cual va a haber intercambio de calor en el interior, no del exterior hacia el interior ni del interior hacia el exterior. Entonces, toda esa información está ahí en el capítulo 5, 5.4. El examen es el 6 de mayo, ¿no? Probablemente se pase al 10 de mayo, dependiendo de cómo avancemos con los dispositivos abiertos.